misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú hablándonos en este tiempo, que seas tú, Señor, usando este instrumento para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos deleitarnos en tu presencia, que podamos, Señor, tener respuestas para la gloria de tu nombre, mi Dios hermoso, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, para gloria tuya, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que seas tú, Señor, dando la sabiduría, el entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Padre de la gloria, ministrando, Señor, obrando para la gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señores. Señores, ponme el volumen cuando tengamos ahorita, por favor, para que podamos estar, tener un buen retorno mayor. Ok. Díganle al que tiene a su lado ahí, prepárate, porque Dios te va a hablar. Y vamos a estar hablando de 9 beneficios. 9 beneficios, 9 razones importantes de lo que es leer la Biblia, de por qué leer la Biblia o los beneficios que nos trae leer la Biblia. Vamos a hablar de unas 9 razones. La Biblia es el libro más... Bájame un poquito la cortina, por favor, para que no se meta tanto el sol. Baja un poquito, por favor, ahí. Eso, gloria a Dios. Bájame la música ahí, por favor. Ok, la Biblia es el libro más maravilloso que podamos leer, todos lo sabemos, lo entendemos. Ahí está establecido el amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, para la humanidad entera. Ahí lo encontramos. En ella, Él nos revela su deseo de que cada ser humano tenga una amistad cercana con Él, que le adore y que viva una comunión con Él desde ya hasta la eternidad. Eso lo conseguimos en la Biblia. Entonces, son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Para recibirla necesitamos tener la actitud correcta al leerla, orando antes y prestando atención a la voz de Dios. La Biblia no nos deja igual o no nos deja en desconocimiento. Siempre nos va a aclarar las cosas porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Siempre está buscando de llegar a nuestro corazón y limpiar nuestros pensamientos. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que la Biblia es una palabra viva. La Biblia no es un libro que, bueno, está ahí y ya. Es una palabra viva. Repita conmigo, la Biblia es una palabra viva. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces tenemos que la Biblia no es simplemente un libro, sino que ella va a llegar a nuestra vida cuando nosotros la escuchamos y prestamos la atención debida a transformarnos. Porque la Biblia dice que ella va a hacer a lo que fue mandada. O sea que si en ti va a llegar una palabra de parte de Dios de restauración, ella va a ir a restaurarte. O sea que si hay una palabra de santificación o de sanidad, ella va a ir a santificarte o ella va a ir a sanarte. Ahora, la temática está en nosotros como los receptores, si nos oponemos a recibir la sanidad, si nos oponemos a recibir la restauración, si nos oponemos a recibir la enseñanza que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque suele acontecer que no permitimos a Dios obrar en esa transformación y no dejamos a Dios obrar. No dejamos a Dios entrar en nuestra vida del todo para que pueda hacer lo que Él tiene pensado con nosotros.
Ahora, ¿por qué debo leer la Biblia? Vamos a ver entonces estas 9, de muchas que hay, pero aquí hay unas 9 que creo que es necesario que podamos nosotros ponerlas en práctica. Por favor, por lo que tú más quieras, propon tu corazón y tu mente a recibir esta impartición de parte del Señor, porque yo tengo rato hablándole al pueblo de Dios que necesita leer la Biblia. El pueblo de Dios a nivel mundial, no es aquí, es a nivel mundial, necesita leer la Biblia. El pueblo de Dios necesita entender que la Biblia es, para nosotros los cristianos, es la cabeza, es la guía. El Señor nos habla a través de su palabra, es la regla para nosotros. Por tal razón, si usted no se quiere equivocar, usted debe leer las Escrituras, porque leyendo las Escrituras con temor y con temblor, y entendiendo de que la Biblia es su propio intérprete, usted va a cuidarse de sacar herejías de ahí. ¿Por qué? Porque usted va a decir, de repente te llegará un pensamiento extraño y tú automáticamente al leerlo vas a decir, no, ya va, espérate. Este versículo que está aquí no se contradice en ninguna parte de las Escrituras, sino que esto se respalda más bien con esto. Y entendiendo el contexto, hay contexto, te voy a hablar un poquito más a profundidad. La Biblia tiene contexto inmediato y tiene contexto, por decirlo así, distante, para usar una palabra entendible. Hay versículos que van a tener el contexto ahí cerca del versículo que tú estás leyendo, o lo que significa, o lo que quiere decir, lo vas a tener ahí. De repente estás en el Antiguo Testamento y tu contexto no está ahí. Se le llama contexto remoto. De repente ese contexto del Antiguo Testamento lo vas a conseguir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios organizó las Escrituras para el tiempo antiguo y para el tiempo actual y para el tiempo futuro. Entonces, es necesario que nosotros entendamos algo. La Biblia está diseñada para todos los tiempos. La Biblia está diseñada para moldearnos. Moldeó a los antiguos, moldeó a los presentes. Sí, moldeó a los presentes y va a moldear a los del futuro. Porque Dios estableció todo de modo que todo pueda caminar de esa manera. Porque Dios, mientras que nosotros perecemos, la palabra de Dios jamás pasará. Amén. Entonces, el número 1 es para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Dígaselo al que tiene a su lado, por favor. Vamos a leer la Biblia para conocer más a Dios y acercarnos más a Él. Entonces, si quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros, lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Por esa razón es que nosotros somos tan enfáticos al decirle a usted, hermano, lea las Escrituras, lea la Biblia. ¿Usted sabe cuánta cantidad de cristianos hay que no leen las Escrituras? ¿Usted sabe cuánta cantidad de cristianos hay siendo confundidos en la actualidad porque no leen la Biblia? Entonces, ciertamente en la antigüedad había mucha religiosidad, pero ahora no es solamente la religiosidad lo que ataca. Ahora también está todo el liberalismo, el libertinaje que se está adhiriendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no es un extremo ahora de la religiosidad, sino tiene un nombre, ahorita no me recuerdo. Nueva era, no me recuerdo el nombre ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Están buscando de actualizar las Escrituras para poder colocar la concupiscencia de estos tiempos a que se adapte a las Escrituras. Y perdónenme, pero la Biblia es clara y nosotros no podemos caminar de esa manera. Nosotros tenemos que caminar como Jesús lo estipuló. Por eso, bien enfático me he tornado en estos tiempos, porque Dios me ha dicho, saca la filosofía humana de la iglesia.
Y es necesario que entendamos que la filosofía humana, aunque somos humanos, perjudica el crecimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en un camino, aunque estamos en la tierra, es espiritual. Y debemos entender que no es conforme a nuestra concupiscencia, sino conforme a los designios de Dios. No es lo que nosotros queremos que pase, es lo que Dios tiene estipulado que pase. Por tal razón es que nosotros, cuando vamos a hacer una oración, ciertamente la Biblia dice: diga débil y fuerte soy. Pero no lo está diciendo como que tú te vas a tornar una persona que saca el nombre de Jesús y te vas a convertir en un declarador compulsivo. Porque nosotros no somos, o no debemos ser ese tipo de personas que andan y declaro, no. Si vas a declarar, si vas a proclamar algo, debes proclamar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, Dios, escúcheme bien, Dios, que es la cabeza, que es el principal, cuando nos acercamos a Él, conocemos los atributos de Dios. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia va a saber cómo se manifiesta el Señor. Entonces, si usted está recibiendo palo, ¿usted cree que Dios va a llevarte si estás pisoteado, si estás lastimado por el mundo, si el mundo te ha maltratado? ¿Tú crees que Dios te va a llegar a decirte así de buenas a primeras, te vas para el infierno? Dios quiere restaurarte. Por esa razón, cuando tú te sientes decaído, cuando te sientes desanimado, cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido, Dios no es quien te habla diciéndote no sirves para nada. Dios no es quien habla a tu mente cuando te dice tú no eres un hipócrita, aléjate de la iglesia. Ese no es Dios. Por tal razón, cuando nosotros no leemos las Escrituras, nosotros cuando no leemos la Biblia, no vamos a conocer el carácter de Dios. La palabra de Dios nos revela, nos muestra cómo realmente es Dios. Por esa razón, cuando leemos la Biblia y llegan a nosotros esos pensamientos, apártate, eres un hipócrita, acabas de pecar, ahí tú automáticamente vas a decir: sí, soy un pecador, pero mi Dios me ha redimido, mi Dios me limpia cuando yo me arrepiento. Eso es lo que pasa cuando uno se acerca a leer las Escrituras y aprendemos a conocer el carácter de Dios. Aprendemos a conocer la personalidad de Dios. Vean lo importante que es leer la Biblia. Entonces, cuando llega el enemigo a buscar de perjudicar tu vida espiritual, automáticamente cuando tú lees las Escrituras, esto no me aparece en la Biblia, resistir al diablo, voy a resistirlo para que pueda huir de mí. ¿Cómo lo resisto? Leyendo las Escrituras y poniéndolas en práctica. Pero si no leemos la Biblia, si somos una iglesia desinformada, la iglesia actual a nivel mundial es una iglesia desinformada. Es una iglesia que no lee la Biblia, no se alimenta de la palabra de Dios, sino que se acostumbra a llegar a la congregación, a tener los cánticos, los especiales que acontezcan, pero no son una iglesia que está comiendo palabra de Dios constantemente. Algunos están llenos de shows, algunos están llenos de actividades, pero no están llenos de presencia de Dios, no están llenos de la palabra de Dios, y se dejan confundir, se dejan engañar, se dejan timar, y por tal razón es que vemos tantas falsas corrientes, tantas herejías, tantas cosas malas dentro de la iglesia. Y por eso nosotros debemos entender que nuestro filtro lo vamos a conseguir en las Escrituras. No debemos dejarnos engañar. No va a venir el diablo por ahí, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, con cachos diciéndote: mira, métete por aquí, este camino, y vas a ver un camino rojo. No, Él no va a llegar hacia ti. Él va a llegar buscando de seducirte con mentiras, como el padre de mentira que es. Pero si tú eres una persona entendida, que lee la palabra de Dios, que constantemente está escudriñando conforme a lo que quiere Dios y no lo que tú quieres, entonces tú vas a decir: hey, este que viene aquí viene a timarme, este que viene aquí es Satanás, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. A mí no me vas a apartar del camino de Dios, a mí no me vas a apartar del Señor.
Y entonces nosotros debemos ver que Dios tiene un plan preparado para nosotros. ¿Aló? Por esa razón debemos entender que la palabra de Dios es para nosotros algo importante. Dice las Escrituras. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, en mi favor, perdón. Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces, esta es en otra versión para que sea más entendible. Pero Juan 5, 39. Léalo, anótelo. Y cuando usted se ponga a leer, usted va a ver, la Biblia dice que en ella da testimonio de Jesús, pero también dice que ahí yo consigo vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando yo me alineo a las cosas que son de Dios, entonces realmente voy a conseguir lo que es la vida eterna, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y como le dijo Jesús cuando llegaban su madre y sus hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Por tal razón nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Acercarnos a Dios no es religiosidad, pero tampoco es libertinaje. Es agarrar y ser imitadores de Jesús. Y para poder imitar a Jesús debemos conocer qué es lo que haría Jesús. Y para poder conocer lo que haría Jesús debemos leer la Biblia. ¿Aló? ¿Se siente regañado, hermano? ¿No? Entonces denle gloria al Señor. Si va a aplaudir, diga gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Entonces, yo soy el camino y la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Juan capítulo 14, versículo del 6 al 7. ¿Cómo conoceremos a Jesús? ¿Cómo conoceremos al Padre? Si queremos conocer al Padre, debemos conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús debemos leer las Escrituras. Entonces, para poder llegar a eso, debemos tener nosotros una especie de estilo de vida. Llegar y establecernos un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Tómese una hora, hermano. Agarre y siéntese en su casa y le dice a la gente, a sus familiares: los amo mucho, pero voy a reunirme con el que creó los reinos de los cielos y la tierra. Así que necesito que me den una horita. Van a decir que estás loco, pero no importa. Y usted agarra y se mete ahí. Y se pone a leer las Escrituras. Agarra un cuaderno que tenga por ahí, que tenga abandonado. Y comience a agarrar y escribir lo que usted vea ahí. Y toda duda que usted tenga, venga y hable conmigo. Yo no me voy a poner, no, hermano, no, yo le voy a aclarar lo que dice ahí. Entonces, es necesario, hermano, que usted agarre y se siente en su casa y tenga un tiempo con Dios a leer las Escrituras. Cabe destacar que la recomendación para leer las Escrituras es preparar un ambiente. ¿Cómo es esto? Usted pone su adoración, pone su tiempo musical ahí, ora, se mete a orar. Señor, voy a leer tu palabra. Yo necesito que seas tú dirigiéndome a través de tu Santo Espíritu. Señor, que yo pueda tener a través de tu Santo Espíritu una dirección, una guía para leer tu palabra. Y que no como el enemigo suele hacer, pueda salir yo de aquí engañado, sino más bien nutrido por tu Santo Espíritu. Que no sea conforme a mi concupiscencia, Señor, sino que sea conforme a tu verdad. Y le voy a decir algo. Van a haber momentos donde la palabra te va a confrontar. No debes resistirte a eso, porque la palabra te va a confrontar con cosas que tú sabes que no están bien. Es más, la iglesia actual, a nivel mundial, camina, no voy a poner porcentajes para no pecar en errores, pero muchos de la iglesia a nivel mundial caminan, algunos conociendo que están haciendo las cosas mal, pero caminan mal. Entonces es necesario que nosotros veamos que eso también es contado como pecado.
y debemos alinearnos a lo que Dios tiene estipulado. Vuelvo y repito, no es religiosidad, es caminar en la verdad. Y Dios quiere que nosotros nos alineemos a su santidad. Entonces, Jesús siendo el camino, la verdad y la vida. Dice también Juan capítulo 14, versículo 23-24. Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Cómo nosotros vamos a poner en práctica una palabra que no leemos? Entonces no amamos a Jesús y realmente decimos que somos seguidores de Jesús. Debemos leer las Escrituras para ponerlas en práctica. ¿Aló? Dígale al que tiene a su lado, está siendo confrontado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que aquí estamos leyendo Biblia. El mismo Jesús dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo entonces vamos a obedecer la palabra de Dios? Entonces pregúntate, ¿será que el Padre me ama? ¿Será que estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Será que me estoy acercando a hacer la voluntad del Padre? ¿Aló? Entonces, dicho por el mismo Jesús, entonces acerquémonos pues al Señor. Santiago capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero como nosotros vemos que ni siquiera muchos nos acercan al Señor a leer la Biblia. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces solamente cuando se le necesitan se acercan al Señor. Estoy pasando una situación, Señor, difícil, y ahora es que te busco, perdóname, de aquí en adelante voy a ser el mejor devoto o caminador cristiano, como quiera que le diga. Y el Señor, bueno, ni mucha misericordia te va a alcanzar, pero ya sé por dónde va. Y entonces vemos a la persona después dándole la espalda a Dios. Señor, pero ¿sabes qué tengo que hacer? Y agarran con el mismo otro versículo bíblico, con otra parte de la Biblia. Señor, ¿sabes qué tengo que hacer esto? Sí, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que leer las Escrituras y tenemos que acercarnos al Señor. Punto número 2. Yo creo que esta prédica se va a convertir en un estudio, hermano. Son 9. Para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cómo era el número 1? Para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Ahora, el número 2 es para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser confundidos. Miren, cuando nosotros nos ponemos a leer las Escrituras, vamos a descubrir que el enemigo va y busca de imitar la voz del Señor. Busca de imitar la voz de Dios y comienza con mentiras sutiles a buscar de engañar al pueblo de Dios. Y vemos que poco a poco Él es de perseverancia. Quizás de poquito a poquito comienza a hacer cosas para ir alejando a la gente. Y al cabo de los meses, de los años, es que la persona se va alejando. Pero va trabajando poco a poco. Nosotros pensamos que Él va a llegar de buenas a primeras, así, ¡puf!, una nube roja. Así se acerca con unos cuernotes y una vez, te voy a sacar de la iglesia y de la palabra de Dios. Y entonces, no te va a llegar así. Comienza con sutileza. Y la herramienta más eficaz que tiene el enemigo en la actualidad son las redes sociales. Súper eficaz. Comienza a meterse por ahí y te roba el tiempo de Dios. Te roba el tiempo de Dios. Porque no, voy a ver aquí un poquito para distraerme. Y agarra y comienza a ver los TikTok.
los Facebook, comienzas a ver las cosas y de repente dentro de uno de esos se te comienzan a mezclar otras cosas que ya tú sabes que no son de Dios y comienzan a mezclarse ahí y de repente comienzas a ver y ya te ha robado bastante tiempo. Y le has quitado el tiempo a Dios y te has quitado el tiempo a ti, le has quitado el tiempo a tu familia. Entonces ya se ha tornado como un meme que vi por ahí, una imagen que vi por ahí, que ahora todo el mundo está en la iglesia y todo el mundo con cabizbajo viendo el teléfono, están en la mesa comiendo, todo el mundo viendo el teléfono, están hablando los unos con los otros, todo el mundo viendo el teléfono. Ni siquiera, ya las normas del buen hablante y del buen oyente y del buen todo se acabaron. Ahora es el buen teclante, el que teclea más rápido. Ya se acabó las normativas de donde uno agarraba y se sentaba a comer y estaba la paz en el hogar. Entonces hemos dejado, la humanidad ha dejado que el teléfono se convierta en su Dios. Tiene más poder el teléfono que la misma Biblia. No, yo tengo la Biblia en mi teléfono, yo también. Se ha convertido en algo práctico. Pero ¿cuántos leen la Biblia verdaderamente en su teléfono? Son muy pocos los que pasan el 90% en su teléfono leyendo las Escrituras. Sino que el 1% es que leen la Biblia cuando tienen una responsabilidad o cuando se han sentido muy bien abajo en el fondo para poder leer la Biblia. Entonces el enemigo se ha encargado de engañar al pueblo de Dios a través de una de sus mejores herramientas. Ya no es el cajón del diablo, ahora es el cajoncito. Y a través de los teléfonos usted ve cómo, mientras que en vez de estar en diversas ocasiones vemos personas que están, en vez de recibir una enseñanza en las iglesias, usted los ve automáticamente. No es algo que quieran hacer en algunos casos, como que, ay, no te fastidio, están predicando la palabra de Dios, sino que usted los ve automático. Están así y de repente comienzan a meterse en Facebook, en el teléfono, y comienzan, es automático. ¿Por qué? Porque es lo que la gente ha pasado más tiempo haciendo. Entonces, miren lo siguiente: para aprender a discernir la voz de Dios, ¿quieres crecer en discernimiento? Reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Lee la Biblia. Familiarízate con lo que está en el corazón del Padre, lo que Él anhela para ti y para toda la humanidad. El diablo intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, pues no lo va a lograr. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Mire. En estos días mi esposa, yo lo había visto pero no le había prestado atención. O sea, sí lo había visto pero no me había adentrado en eso. Y mi esposa me toca un punto de amor, no me acuerdo, son los lentes, no sé cómo que se llaman. ¿Pero qué? Lentes de realidad virtual. Eso, lentes de realidad virtual. Y usted ve a la gente con esos mamotretos de aparatos en la cara, caminando por la calle, y van con eso puesto. Te dibuja todo el panorama, vas cruzando la calle y tú estás viendo todo tal cual, pero puedes ir a su vez moviendo las manos como si tuviese una tablet gigante y vas moviendo todas las cosas. Y usted ve la gente dentro de los restaurantes, en todo lugar, con estos aparatos. Entonces, veía yo un estudio que está tratando de alejar al ser humano de ser un humano y llevarlo a un avatar y meterlo como en una cápsula
en su mente donde más nunca pueda salir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver que esta es la astucia del enemigo. Porque Dios no quiere eso, Dios nos hizo libres. Pero el enemigo nos quiere cautivos. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer las Escrituras. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y estamos tan cerca del traslado de la iglesia. Estamos tan cerca del traslado de la iglesia. Mi esposa y yo estábamos, creo que era ayer o hoy, mi amor, no me recuerdo, tocando este tópico. Creo que era hoy. Y mi esposa me dice, qué nervios me da nada más el saber que queda tan poco tiempo. O sea, porque da gozo, pero es un momento de, se va a acabar el tiempo acá en la tierra y ya nos vamos con nuestro Dios. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con nuestros familiares? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo nosotros para levantar nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra familia, en nuestro hogar, se mantenga en la vida espiritual? No, como es joven, hay que dejarlo que disfrute la vida, después más adelante va a estar en el camino de Dios. ¿Y si Cristo viene ahorita? ¿Y si Cristo viene la semana que viene? Y si es el tiempo del traslado de la iglesia y por no haberle dicho nada a tu familia se pierde. Cuando estés allá arriba y llegue el momento donde Dios te diga, ¿por qué no hablas? ¿Qué le vas a decir? Oh, buenísimo, gracias amor. Ella es mi secretaria personal. Es maravillosa esta secretaria. También mi esposa me dice que estamos hablando por lo de los microchips que sacaron nuevo y ya lo están usando en humanos. Ya se lo colocaron a personas que tienen cuadriplegia y ellos ya pueden, a través de, que no se pueden mover, hermana, que no pueden mover ninguna de sus extremidades y están arriba. Esas personas que están así inertes ya pueden mover un mouse con su mente. ¿Ok? Entonces, a través de ese microchip, ellos dicen que van a hacer que los que no pueden ver puedan ver, y así sucesivamente los que tienen algunas enfermedades que no pueden modificarse, ellos puedan quitar esa enfermedad a través de esos microchips. Ahora, esto nos habla de las Escrituras, pero si no leemos la Biblia, como no leemos la Biblia, lo vemos como ¡wow! ¡Qué espectáculo! Mira que la gente va a poder caminar, la gente va a poder ver. ¡Qué bendición! Dios como una oración también lo puede hacer. Pero como la gente tiene su corazón endurecido y no creen en Dios, entonces no reciben nada. Y no ven que las Escrituras hablan de estas cosas que están aconteciendo. Y no ven que la Biblia dice que ya para estos tiempos cercanos estarían los tiempos del fin. Y que vendría Jesús por una iglesia en una nube. Ya eso no se habla dentro de las iglesias. Entonces es necesario que nosotros entendamos que debemos leer las Escrituras. Usted debe leer la Biblia, hermano. Usted debe sentarse a una hora sin que nadie le moleste. No, por eso usted no está dejando de amar a su familia. Por eso usted no está dejando de hacer las cosas que tiene que hacer. Pero tómese una hora y siéntese con la Biblia, en oración, en adoración, y póngase a leer la palabra de Dios. Y permítale a Dios hablarle a usted. Permítale a Dios que te va a confrontar. Gloria a Dios, porque sabes que hay cosas que tienes que cambiar. ¿Aló? Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir
¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ahora fíjense lo siguiente. Hay un problema que debemos nosotros entender y debemos aclararlo en este lugar. Todo espíritu, toda persona y todo que viene a hablar de Dios, siempre, de parte de Dios, siempre, escúcheme bien lo que le voy a decir, siempre va a poner a Dios por encima de él. Siempre. Siempre va a poner a Dios por encima de él y va a poner por encima de sus necesidades al reino de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque no se trata de uno, se trata de Dios, se trata de la salvación de las almas para la gloria de Dios. Que hay principios escriturales, claro que los vamos a hablar, porque todo el consejo de Dios está allí. Pero debemos entender que todo se trata de la salvación de las almas. Los noto callados. Entonces, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Cómo conseguimos esto? En las Escrituras. Salmos capítulo 119, versículos 98 y 99. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pretenden para siempre. Me pertenecen para siempre, perdón. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. O sea, te lo voy a traducir así. ¿Quieres sabiduría? Si tú quieres sabiduría, la vas a encontrar en las Escrituras. Pero no sabiduría para perjudicar, sino sabiduría de Dios para salvación de las almas. Porque la sabiduría de Dios no es para que tú comiences a contender con los demás, sino que la sabiduría de Dios es para sacar del error a los demás y llevarlos a la salvación. De eso se trata la sabiduría de Dios. No es para que te pongas a estar peleando por ahí. Sí, la Biblia nos dice que debemos contender ardientemente, pero no es para que tú andes por ahí lanzándote palazos con otra persona, peñonazos a cada rato. No, porque la Biblia dice que debo contender ardientemente. ¿Qué dirán los demás cuando te vean a ti lanzándole palazos a los demás? Ahí no hay sabiduría. La sabiduría viene de Dios, no la sabiduría nuestra. Porque la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Cuando es terrenal, es natural, no es sobrenatural, no es espiritual. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios, aún en lo más insensato de Dios, es más sensato que nosotros. Si hablamos de la sabiduría animal es instintiva. De una vez se va por los instintos. Y la sabiduría diabólica es hurtar, matar y destruir. Por tal razón, la sabiduría que viene de Dios va con el propósito de edificar, de salvar, de restaurar, de levantar, de sanar, de construir. Eso es lo que quiere Dios. Por tal razón, nosotros debemos adentrarnos en las Escrituras y empezar a caminar de una manera diferente, con el conocimiento que viene de Dios. Efesios capítulo 4 nos habla: y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo vamos a renovar si no leemos la Biblia? Dice en Romanos: renovados en vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento si no leemos las Escrituras? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra fe incremente si nada más leemos, nada más escuchamos las Escrituras un domingo o un jueves? No nos sentamos en nuestra casa a escuchar la palabra o a leerlas nosotros en voz audible. Hacer un estudio nosotros, y cuando tengamos una duda, escribirme al privado: pastor, tengo esta duda. La Biblia dice esto. ¿Qué quiere decir?
Yo con todo gusto voy a agarrar y a decirle qué quiere decir. Pero necesitamos entender, hermanos, que para nosotros poder caminar como Dios quiere, debemos leer la Biblia. Amén. Dígale que tiene a su lado, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia. Número 3. Creo que vamos a tener que leer el 3 y quedarnos en el 3, hermano, porque Seguimos hasta las 12. escuchen que seguimos hasta las 12, amor. Número 3. Para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras. Deja que Él te guíe e ilumine tu camino. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O sea que mientras que tú vas caminando y hay momentos donde quizás no tienes el entendimiento, está la palabra de Dios para guiarte en medio de ese desconocimiento, en medio de esa situación, está la palabra de Dios para guiarte. Si te sientes de repente extraviado, busca la palabra de Dios y: Señor, háblame a través de tu palabra, no para mi concupiscencia, Señor, sino conforme a tu voluntad. Amén. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Es necesario, abriendo un paréntesis acá, es necesario que entendamos que cuando Dios nos habla algo, así no nos guste, escúcheme bien, porque hay cosas que no nos van a gustar, y así como tomamos lo bueno, también tenemos que tomar lo que es bueno pero que no nos gusta, porque Dios también al hijo que ama corrige. Entonces, si no nos gusta, tenemos que tomarlo de igual manera. ¿Aló? Amén. Entonces, Salmos capítulo 16, versículo 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan capítulo 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, si nosotros realmente somos ovejas de Dios, si nosotros realmente somos seguidores de Jesús, si realmente vamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios tiene estipulado, entonces nosotros tenemos que seguir la voz de Dios. ¿Cuántos siguen al Señor? Amén. Entonces, si nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, tenemos que realmente leer las Escrituras para oír la voz del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Escúcheme bien, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tremendo como habla este versículo. Yo soy siervo de Dios. ¿Lee la Biblia? Sí. A veces, tú sabes, el día a día. ¿Seguro que eres siervo de Dios? Porque la idea de leer la Biblia para nosotros, lo que le servimos al Señor, nos ayuda a instruir, a capacitar también a los demás. Pero nosotros, cuando la leemos, en nosotros se convierte en buenas obras. En llevar a la gente que pueda alcanzar la misericordia, en llevar a la gente que pueda alcanzar el perdón de pecados, en llevar a la gente que pueda tener la reconciliación primeramente con Dios, pero después para con los demás. ¿Aló? Amén. Sí, estamos viendo la importancia de leer la Biblia, ¿verdad? Entonces,
Algunas partes de la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, algunas partes de la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Ok, toda. Entonces, toda la Escritura debemos leerla y debemos ponerla por obra. Amén. Amén. Entonces, ¿vamos a dejarlo hasta ahí o discutimos el punto número 4? Vamos a pasar al número 4. Para fortalecer mi fe. El punto número 4, para fortalecer mi fe. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día. Al pasar el tiempo delante del Señor, deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras versiones ya sabemos cómo dice, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, oigamos el mensaje del Señor y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Es necesario que nosotros empecemos a leer las Escrituras y que nosotros podamos dejar a Dios obrar en nosotros, transformarnos. ¿Aló? Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Estás falto de esperanza? ¿Estás falto de fe? ¿Estás falto de fuerza? ¿Sientes que ya no puedes más? Entonces ahí están las Escrituras. No, pastor, es que mire cómo está el país. Mira lo que me pasó en estos días. Yo lo dije, se lo dije a la intercesión, creo que fue. Vienen y sacaron en estos días una ley reciente, no me voy a meter en estos temas, pero sí sacaron una ley reciente, de donde todos los motorizados y todo aquello. Y yo digo, Dios mío, esto me complicaría un poco más el asunto a mí. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer lo mismo que hago todo el tiempo. Y voy a dejar esto en tus manos. Voy a confiar en ti. No me voy a preocupar, sino que voy a dejar que seas tú quien obre para la gloria de tu nombre, porque yo no le encuentro a esto una salida. Y Dios obró de tal manera que desbarataron, desistieron de esa ley. Entonces, nosotros tenemos un momento de dificultad, tenemos un momento de mengua, tenemos un momento de desesperanza donde, oh, mira cómo está la situación. Busca la Biblia, lea las Escrituras, póngase a orar, métase en la presencia de Dios, porque de ahí es donde vamos a sacar nosotros el combustible para fortalecer nuestra fe. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Si nosotros caminamos con ese mensaje, si nosotros nos edificamos con este mensaje, yo creo que este mensaje de hoy, ejemplo, este mensaje de hoy, tiene que despertar en usted hambre y sed de la palabra de Dios. Tiene que despertar en usted ese deseo de leer las Escrituras. Y que cuando usted se encuentre en medio de su momento de flojera, ay no, estoy cansado, tengo flojeritis aguda, usted pueda agarrar y acercarse a la Biblia, y la Biblia le puede decir, hey, yo voy a fortalecerte. Claro, diga el flojo, diga débil. Diga el débil, fuerte soy. ¿Aló? Entonces, cuando se encuentra en un momento de debilidad o de flojera, usted se puede acercar y leer las Escrituras, que es lo que va a llevarle a usted a alimentar su espíritu, ¿no? Entonces,
Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cómo nosotros vamos a vivir de esta manera si no tenemos el ingrediente que nos fortalece, el ingrediente que nos alimenta, el ingrediente que realmente permite que nosotros podamos estar firmes en medio de las dificultades, en medio del proceso, en medio de la situación? Cuando te encuentres en medio de eso, va a surgir un versículo. El Espíritu Santo de Dios te va a traer una palabra en medio de tu sequedad, en medio de tu situación, en medio de tu proceso, en medio de tu desierto. La palabra de Dios va a surgir para poder hacer florecer tu vida. Va a brotar agua de la peña en cualquier momento. Y Dios, a través de su palabra, va a traer a los camellos de Marián para poder bendecir tu vida. Sigue para el Señor fuertemente. Ustedes, 1 Pedro capítulo 1, versículo del 8 al 9, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, ¿cuánto han visto a Dios? Yo no he visto al Señor. Lo mío por fe, yo camino por fe. He visto la mano de Dios, o he visto el mover de Dios en mi vida. He visto la salvación y la misericordia de Dios en mi vida. He visto el renuevo del Señor en mi vida. He visto cómo Dios se mueve a favor mío en el transcurrir de mis días. He visto la gloria del Señor. He visto cómo Dios se ha manifestado. He visto su justicia. ¿Escucharon la prédica de la justicia de Dios el domingo pasado? El que no la ha escuchado, se la recomiendo. He visto la justicia de Dios. Y en medio de todo eso, me he podido gozar. He podido ver cómo Dios se manifiesta en mí, para la gloria de Él. Es por fe. Amén. Bueno, quedamos en el punto número 4. ¿Seguimos o paramos? Sí. Vamos a hablar del número 5, pues, rapidito. Es que este mensaje está bueno. ¿Cuánto le está gustando? Amén. Gloria al Señor. Entonces, para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Aquí más de uno va a recibir palabras. Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Dios en nuestras vidas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, la Biblia tiene una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Voy a detenerme aquí, porque aquí hay tanto rema en esta palabra. Aquí hay tanto rema. El hecho de que se esté hablando de que nos encontremos aprobados delante de Dios, eso habla mucho. Yo creo que del 100% de la iglesia de Jesucristo, el 99.9,9 está desaprobado en la actualidad. Ahora, el encontrarnos como obreros aprobados delante de Dios es una cosa, pero interpretar rectamente la palabra de Dios es otra. Por eso debemos renovar nuestro entendimiento
para poder interpretar rectamente la palabra de Dios. Porque es que yo no puedo agarrar y venir a tergiversar el Evangelio para mi conveniencia. No debo hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, estaría tergiversando la palabra de Dios. Y estaría, de hecho, hasta ganándome una maldición fácilmente. Porque dice que anatema a aquel ángel o a aquel que venga a traerte un evangelio diferente a este. Entonces, es necesario que nosotros veamos la importancia de que cuando nosotros vamos a leer las Escrituras, vamos a poder tener sabias decisiones. Cuando vemos una situación en medio de nuestra vida, vamos a poder detenernos y tomar una decisión con el filtro que es en Dios. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Pero hay muchos que se agarran de este versículo para tener miedo o para justificar su miedo. Y en esta vida no se puede vivir con miedo. Como hablaba mi esposa y yo en estos días, cuando uno tiene miedo, uno se frustra uno mismo, y no es que no sea útil para Dios, es que Dios no te puede usar en todas las cosas que Él quisiera usar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. No, Señor, me da miedo esto y aquello. Y nos ponemos como Moisés. Señor, soy tartamudo, soy tardo de lengua. Y le decimos que no al Señor como 4 veces. Y el Señor, tú vas con tu hermano. Y Señor, no quiero ir. Y Señor, no, es que me da miedo. Y nos ponemos a frustrar los planes de Dios para con nosotros. Porque tenemos miedo, porque nos llenamos de temor, nos llenamos de ese miedo y esa cobardía. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso a papá. Entonces, para nosotros encontrarnos como obreros aprobados delante de Dios, tenemos que trazar la palabra de verdad. O sea, debemos ir guiándonos por la palabra de manera sabia, de manera limpia, de manera recta, no tergiversando la palabra de Dios. ¿Aló? Amén. Dice bien claro: esfuérzate, escuche bien, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate. Cuando te habla de esforzarte, te está diciendo de que vas a tener que dar un poco más de tu fuerza, aun cuando sientas que ya no las tienes. Esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado. Porque si no nos esforzamos, no vamos a encontrarnos delante de Dios aprobado. Porque nuestro cuerpo no va a querer, nuestra carne no va a querer, la concupiscencia de nuestra carne no va a querer. Entonces debemos esforzarnos para eso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21-22 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces ahora yo pregunto, si Jesús nos dio este ejemplo para que nosotros lo sigamos, ¿usted cree que nosotros podamos seguirlo? Nosotros podemos seguir ese ejemplo. Si Él nos los está poniendo para que nosotros lo sigamos, podemos hacerlo. Ahora, nosotros somos los que debemos disponer nuestro corazón. Dígale al que tiene a su lado ahí: tú eres quien tiene que disponerte. Primera de Tesalonicenses, con esto termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 8 al 11. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la cabeza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Aquí nos habla de la armadura. Si nosotros nos ponemos como un estilo de vida la armadura, como estilo de vida, no es un amuleto que usted ha visto que de repente hay personas que: sí, Señor, y me revisto con el casco de la salvación, y ya va.
Te habías quitado el casco de la salvación. Señor, me pongo los zapatos, el calzado del apresto del Evangelio. Es que te habías dejado de seguir el Evangelio. Esto es un estilo de vida. Esto no es un amuleto para nosotros agarrar y en una oración usarlo como para poner, voy a la guerra espiritual y me voy a empezar y después ponerme aquí. No, es un estilo de vida que nosotros debemos llevar. Nosotros debemos vivir, caminar de esta manera. Y para nosotros poder caminar de esta manera, tenemos que leer las Escrituras y tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida. No es de los que visitan, es el que habita en la presencia de Dios, el que va a alcanzar todas las promesas de Dios. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y será que para otro tiempo pongamos esto está bueno y lo vamos a dejar para luego. Póngase de pie, iglesia, así terminamos la transmisión a través de las redes sociales. Dios te bendiga y recuerda, a leer las Escrituras se ha dicho. Dios les bendiga.